que están en conflicto, ¿ya? Los padres y los hijos en esta época están en conflicto. Pareciera que no hay un entendimiento, no hay una comprensión mutua, no hay un respeto, ¿no es cierto?, a la labor del padre, a su autoridad. Entonces, muchos hijos hoy no van a ninguna parte, ¿ya? Que no entienden, ¿no es cierto?, cómo están llevando sus vidas. Las relaciones entre padres e hijos están cada día más enredadas. Cada día están, ¿no es cierto?, más complicadas. Y parecieran que no tienen ningún encuentro, sino que es como una telaraña. No se sabe dónde comienza ni dónde termina esa relación. Todos sabemos que la crianza de los hijos es algo temporal, ¿ya? Es algo temporal, o sea, tenemos un tiempo muy ajustado donde nosotros tenemos que preparar a los hijos para la vida que ellos, ¿no es cierto?, tendrán que vivir. Entonces, todo el tiempo que nuestros hijos están con nosotros en el hogar es un tiempo temporal. Y tenemos que saber que todo lo temporal llega a su fin. Llega el momento en que ya no es la misma relación que pudimos tener con nuestros hijos. Por eso es tan importante que en lo temporal nosotros, ¿no es cierto?, apliquemos la mejor fórmula para poder, ¿no es cierto?, conducir esa vida. Y como llega a su fin ese periodo de preparación, va a llegar. Se terminará ese tiempo. Estemos listos o no lo estemos, se cumplirá lo que la palabra de Dios dice, que los hijos tendrán que irse, ya tendrán que dejar la casa paterna. Dios dijo, lo dijo allí en Génesis 2:24, dejará, ¿no es cierto?, el hijo a su padre y a su madre. Así lo dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, dejará a la familia que lo formó, dejará, ¿no es cierto?, ese cariño, ese hogar que lo instruyó, para ahora vivir una vida con otra familia, ser una familia. Pero es así, la vida está decretada por Dios, que los hijos tienen que marcharse. Y nosotros los padres tenemos que prepararnos para que lo hagan de la mejor manera, porque el tiempo se nos acaba, el tiempo tiene un fin y ese fin, estemos preparados o no, va a llegar. Cuando, ¿no es cierto?, ellos digan, mamá, papá, me voy. ¿Pero cómo? Me voy. Y eso hace un quiebre, eso hace un fin de nuestra autoridad sobre los hijos. Porque ¿sabía usted que un hijo mayor de edad ya no es responsabilidad del padre ni de la madre? ¿Por qué? Porque la ley lo hace responsable a él. ¿Me entiende? Si hay un niño joven de menor edad, ¿no es cierto?, los padres son responsables. Pero cuando cumple la mayoría de edad, ya no es responsable el padre. ¿Ya? En una parte de la Biblia nos dice, cuando le preguntan, bueno, este es tu hijo, y Dios lo sanó, ¿qué dices tú? No sé, ya él es hombre, pregúntenle a él. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver, dijo él. Es por eso que el tiempo de nuestra autoridad se acaba. Después ya somos como consejeros. Somos solo personas que pueden dar una opinión, pero los hijos no están siendo, digamos,
que tengan que cumplir nuestros deseos. Por eso es tan importante que entendamos que hay un periodo muy breve donde nosotros tenemos que ser la autoridad. La palabra de Dios nos autoriza a nosotros a corregir a nuestros hijos. ¿Ya? Yo creo que cada uno después lean, ¿no es cierto?, la historia de Elí, el profeta, ahí en Reyes está, ¿no es cierto?, para que vean qué es lo que pasa cuando un padre no corrige. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué errores cometió? Porque hoy día se cometen errores, uno se queja que los hijos, pero los padres tuvieron la oportunidad de ver eso antes. Entonces, hagan eso. Cuando los hijos eran pequeños, nosotros teníamos el derecho y la obligación de supervisar cada área de su vida. Tenemos el derecho de parte de Dios, de parte de la ley. La ley está a nuestro favor, que los padres tienen que, ¿no es cierto?, el derecho y la obligación de supervisar a sus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Con quién se juntan? Ese es nuestro derecho cuando nuestros hijos están bajo tutela, cuando están, ¿no es cierto?, bajo autoridad nuestra. Tenemos el derecho y la obligación. Dónde jugaban, a qué hora se venían, en qué casa están, etc. Como padre, estábamos a cargo cuando ellos son menores de edad. Pero nuestra relación con los hijos adultos cambia. Nuestra relación, cuando ya nuestros hijos son adultos, van a cambiar, nos guste o no. A veces hay que pelear con ellos, discutir, ¿sí?, para mantener el control de sus vidas. Esa es la relación. Cuando hijo, nosotros, ¿no es cierto?, le decimos, yo soy la mamá o yo soy el papá y esto se hace así y así se tiene que hacer. O en esta casa se hace esto. Pero cuando ya son adultos, uno tiene que discutir a veces para imponer su autoridad. Cuando ellos van creciendo. Efesios 6:1 dice que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque después vamos a querer que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros. Pero si nosotros hemos sido desobedientes, si nosotros no hemos tomado la consideración de alguien que ha vivido más que nosotros, entonces no vamos a tener, ¿no es cierto?, la responsabilidad clara de que tenemos que obedecer. Antiguamente los padres le decían a sus hijos, o la madre le decía, espérate nomás que llegue tu papá. ¿Ah? ¿Por qué decía eso? Porque el papá, ¿no es cierto?, era la autoridad máxima. Era el que aplicaba, ¿no es cierto?, justicia. Era el que decía sí o no a tal o cual situación. Porque era la piedra de tope. Pero si no existiese eso, las cosas no funcionaban como corresponde. O la mamá o el papá le decía a los hijos adultos, antes que salgan por esa puerta, debes saber esto. ¿Ya? Porque a veces nos rebelamos contra nuestros padres pensando en que nosotros tenemos la razón. Entonces ellos nos advertían de que fuera de la puerta no es igual. El mundo no te respeta como te respetamos aquí. El mundo no te ama como te amamos aquí. El mundo no le importa como nos importas aquí. Por eso cuando salgas por esa puerta debes saber esto, ¿ya? Y es la verdad, la realidad. A veces no nos gusta, pero la verdad es así. La verdad, ¿no es cierto?, nos frena un poco de lo que nos pueda suceder. ¿Y por qué le decían esto? Porque la vida no es fácil, sino la vida es cruel.
La vida no tiene amor, no tiene afectos verdaderos más que en el hogar. Los padres tenemos que decir a nuestros hijos que algún día, ¿no es cierto? Nosotros los padres tenemos que decirle a nuestros hijos algún día, adiós, que te vaya bien, ¿ya? Porque tienen que irse. Tienen que tomar una decisión, comenzar su vida, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que decirle adiós o a veces tenemos que decirle, detente un poco, por favor, quédate. Todavía no es tiempo, todavía falta. Espérate un poco más. Son cosas que los padres tenemos que decirle a los hijos. ¿Ya? Hay muchos casos como estos donde los hijos se apresuran a vivir una vida que no necesitan vivir todavía. Necesitan madurar muchas cosas. Necesitan comprender otras tantas. Por eso uno tiene que decirle, espérate, quédate. Todavía no es tiempo. Y a veces cuando tienen que partir, y tú sabes que ya esa persona te ha dado señales de que está madura, uno tiene que decirle a Dios que te vaya bien. Esta siempre va a ser tu casa. Puedes confiar en nosotros. Aquí estaremos. Eso uno tiene que decirlo cuando uno ve que los hijos están ya preparados para la vida. ¿Ya? Hay tantos casos que al poco andar los hijos se dan cuenta que no era lo que ellos querían. Yo pensé, yo creí, yo imaginé, no, esas cosas yo siempre veo que falta de madurez. Tenemos que conversar con nuestros hijos, tenemos que darles las pautas que van a encontrar en la vida. La vida es cruel, la vida es difícil, la vida no es fácil. Entonces, como padres nosotros tenemos que decirle a veces, todavía no, quédate por favor, para que reconsideres lo que tienes en tu mente. Los padres sabemos que los hijos, si no aprenden a las buenas, lo van a aprender a las malas, ¿ya? Eso es inevitable. Por eso uno tiene que ser sabio y tiene que conversar con los hijos y advertir a los hijos. Mira, yo he pasado por esto, sé lo que es esto, cómo se dan estas cosas, y tú no estás preparado. Aprende ahora que te lo estoy diciendo, porque si no vas a aprender a la mala, y a la mala es tan doloroso. Queda grabado para siempre, pero es doloroso, no es fácil. Lo que le pasó a este joven, seguramente todo lo que vivió en su vida lo tuvo que aprender a la mala. Su vida se encargó de enseñarle lo bueno y lo malo de la vida. Y esta historia nos habla de ese joven que escuchó consejos de su padre, pero no consideró que tenían un valor, un profundo mensaje para su vida. Por eso los hijos tienen que saber que algún día se van a ir, no importa cómo sean buenos, malos, pero algún día van a tomar sus decisiones y van a emprender un camino. Y lo van a aprender todo a la buena o lo van a aprender a la mala, pero lo van a aprender. Entonces, hay que decidir en la vida. El padre, como le decía, es responsable hasta cierta edad. Hasta cierta edad nosotros nos podemos poner, ¿no es cierto?, como autoridad sobre los hijos. Pero después ya no. Por eso es importante que a tiempo nosotros podamos corregir. En este caso de este joven, cuando la palabra de Dios nos dice, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada.
es que él ya podía decidir. A lo mejor esperó hasta que él podía hacer efectiva, ¿no es cierto?, su responsabilidad, su deseo, y él decidió por sí solo salir de la casa, salir, ¿no es cierto?, y hacer su vida. Y lo que eligió él es estar lejos de la casa, lo más lejos posible de la autoridad de su padre, de la autoridad de la familia, de las obligaciones de la familia. No, él quería estar lejos. Y a veces, como el hijo pródigo, es necesario que los hijos tengan que pasar algún tiempo en la provincia apartada. A veces es necesario que los hijos salgan y conozcan la verdad de la vida. A veces es necesario que pasen un poco con lo que se van a hallar más adelante. A veces uno los protege tanto, pero nunca los va a proteger para la vida, porque la vida se va a encargar de mostrarles en carne viva lo que es sentirse, como decía, cansado del camino, frustrado. La vida se va a encargar de demostrarnos a todo cómo es la vida en realidad. Con preocupaciones, con necesidades, con angustias, con dolores, con vacíos, con desprecio, con humillaciones. Eso es parte de la vida. Y este joven eligió eso. Y muchos jóvenes, ¿no es cierto?, a veces tienen que pasar un tiempo por la vida, ¿no es cierto?, por la provincia apartada, porque es fácil, ¿no es cierto?, hablar y cuestionar la autoridad de los padres, ¿no es cierto?, cuando está el refrigerador lleno, cuando, ¿no es cierto?, hay comida en la mesa, cuando la casa está calentita. Es fácil dar opiniones de cómo se hacen las cosas, es fácil. Pero cuando tú tienes que levantar todas esas cosas, cuando tú tienes que trabajar para poner la comida en la mesa, cuando tú tienes que trabajar para llenar, ¿no es cierto?, tu refrigerador, cuando tú tienes que comprar el combustible, ¿no es cierto?, donde calefaccionas tu hogar, es otra cosa. Entonces uno empieza, bueno, creo que en la mayoría empieza a valorar lo que su padre hizo por él o por la familia. Yo no digo que todos los padres son buenos, que todos los padres son loables, pero la gran mayoría lo hace bien. Pero a veces, como hijos, cuestionamos esa autoridad, cuestionamos esas decisiones. Y este hijo, ¿no es cierto?, al irse lejos, es una demostración de que él pretendía tener otra vida. Padres, hoy día en este mundo viven y viendo a sus hijos en una provincia apartada. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Estará comiendo? ¿Estará tranquilo? ¿Estará bien? ¿Durmiendo tranquilo? Son todas esas preguntas que hoy día en este mundo, como es este mundo, muchos padres se preguntan. Porque ven que sus hijos están desperdiciando sus vidas neciamente, estando en una provincia apartada, y eso rompe el corazón de cualquier padre. ¿Estará comiendo? ¿Estará, no es cierto, calentito? ¿Estará enfermo? Son todas esas preguntas, ¿no es cierto?, que quebrantan y rompen el corazón de un padre, viendo cómo el sufrimiento y el dolor, el llanto y la angustia los persiguen. Es así porque la responsabilidad de la vida es muy alta. Hermano, recuerda que el hijo volvió solo cuando ya no podía más sostener su vida, cuando había hecho de todo en su vida, había gastado todo en su vida. Ya no le quedaba nada. Es ahí cuando él vuelve, cuando ya no tenía nada más.
cuando había conocido lo peor de la vida. Solo cuando él, ¿no es cierto?, el hambre lo llevó a pensar en la casa de su padre. El hambre, el respeto que allí tenía, la autoridad que se le daba, el confort que tenía para vivir. Allí él dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo yo? Pasando miserias, pasando dolores, vergüenza, humillaciones. Él quería comer de la comida de los cerdos, dice esta historia, pero nadie le daba. ¿Por qué? Porque el desprecio hacia él era total. Nadie lo quería como amigo, nadie lo quería como persona. Él batallaba día a día por sostener su vida, ¿no es cierto?, lo más digna, pero sin trabajo, sin comida. Quería comer de la comida de los cerdos, pero preferían darle los cerdos antes que a un judío. Preferían darle los cerdos antes que a él. Donde él se encontraba en ese minuto, todo era diferente para él. Nadie lo trataba bien. Nadie lo respetaba, todos lo humillaban. No había amor hacia él, no había respeto hacia él, no había comprensión hacia él. Él estaba solo, vacío, carente de todos los afectos. El camino a la ruina es así. Empiezas a perder toda tu dignidad. Si antes andabas limpio, después empiezas a andar un poquito sucio. Si antes andabas gordito, empiezas a enflaquecer. Si antes andabas rodeado de amigos, ¿no es cierto? Hoy día tu rostro y tu compañía es la soledad. Nadie le importa si comiste antes de ir a acostarte o no. Antes todo eso estaba a su alcance. Por eso es tan importante escuchar a los padres, tan importante reflexionar sobre lo que los padres hacen por nosotros. La vida que él buscó ahora le está pidiendo cuenta. Porque todo lo que hacemos nos va a pedir cuenta. Todo lo que hacemos nos va a pedir la factura de eso. Nos va a decir, toma, esto es lo que me debes. Y a veces, yo le digo, son caras las cosas que hemos decidido hacer por todas nuestras decisiones. La provincia apartada le cobra a cada uno lo suyo. Mientras más lejos del Padre, más cara es la factura. ¿Por qué? Porque es así. En la casa del Padre pueden haber normas, pero hay afectos, amor, hay comprensión, hay cuidados. Hay alguien que está cuidándote. Aunque tú no lo pidas, el Padre te está cuidando. Amén. El Padre cuida de sus hijos. Quiere que nada malo les pase, nada malo les suceda. Si tienen que salir tarde, ¿no es cierto? Él va y lo acompaña, Él va y lo busca. ¿Por qué? Porque es su amor, es su hijo, es lo que más ama. Entonces, él se encontró allí lejos, sin amigos, sin dinero, sin nadie que le ayude. Por eso, escoger mal, tarde o temprano nos va a demostrar nuestro error. Y cuando ya no tenía nada, eso quiere decir que la fiesta se acabó. Porque él llegó con dinero, pero empezó luego a faltarle todo. Se apagó la música, se apagó la luz, se apagó la fiesta, todo se acabó. No encontró la vida que deseaba. ¿Cuántos hijos no están llevando la vida que deseaban? ¿Por qué? Porque escogieron
tomaron decisiones sin, ¿no es cierto?, pedir un consejo, sin pedir ayuda en ese sentido. ¿Por qué? Porque los padres, ¿no es cierto?, como todos nosotros hemos pasado cosas. Si estamos aquí, ¿no es cierto?, gracias a Dios y gracias porque hemos sabido escuchar a los que de antes venían. Por eso hoy día es totalmente distinto. Porque todos quieren saber de todo o creen saber de todo y no es así. Hay muchas cosas que aún necesitamos conocer. ¿A cuánto les pasa lo mismo en el cristianismo? Yo me alejo de Dios y voy a estar mejor. Vamos a la parte espiritual. A veces uno se aleja de Dios y no empieza a vivir como Dios quiere, empieza a vivir como uno quiere. Me voy a entretener mejor, estaré disfrutando la vida, pero no es así, porque así como nuestros hijos se alejan de nosotros y les va mal a veces, Dios también nos deja, ¿no es cierto?, a tomar nuestra decisión y nosotros tomamos decisiones equivocadas y empezamos a ver la otra cara. La vida espiritual se empieza a desmoronar, porque todo nos va quitando. Así como este joven tenía dinero y llegó a quedar sin dinero, porque poco a poco fue perdiendo todo lo que él tenía. Este hijo tenía su vida arruinada. Verso 17 de esta historia nos dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 17 de Lucas 15. ¿Cuántos jornaleros? Dice, volviendo en sí. Hermanos, la verdad es que volvió en sí una vez que tocó fondo. Se acordó de su papá. Una vez que todo lo resultó mal. Una vez que todo lo perdió, se acordó de su padre. Ahí solamente miró el cielo. Ahí solamente se acordó que existía su padre. Desde que exigió la herencia hasta que llegó al chiquero, nada estuvo bien. Desde que pidió la herencia estuvo mal y terminó en el chiquero y todo siguió mal. Hasta ahí. No había nada bueno de lo que había hecho, de las decisiones que tomó. ¿Por qué? Porque no respetó a su padre. Porque no respetó a la autoridad que Dios le había puesto sobre él. Es ahí donde se da cuenta que llegó al final del camino, cuando ya no puede más. Cuando ya dice, no puedo, solo no puedo, estoy perdido. He destruido mi vida. Lo bueno, como dice el verso 17, volviendo en sí. Ese hombre se arrepintió de todo lo que había hecho. Se arrepintió. Entendió que había fracasado. Entendió que no había hecho bien las cosas. Entendió que había desautorizado y humillado a su padre. Entendió que todo lo que hizo fue una locura. Dice, volviendo en sí. Verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho algo tan grave en contra tuya. Recordó que su padre siempre fue misericordioso y bueno con él. Él dijo, ya no tengo más dónde ir, no sé qué hacer.
No tengo quien me ayude, excepto que hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Y ese es mi Padre. Excepto esa casa donde yo dejé todo lo que yo era. Para el último se acordó de su padre. Y entre estar con los cerdos y estar en la casa del padre como el último jornalero, él decía en el verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque te he avergonzado, te he humillado, te he deshonrado. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, porque yo enlodé tu apellido. Todo en la ciudad, ¿no es cierto?, saben de esta historia. Por lo tanto, ya no puedo ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Déjame ser el último en tu casa, como un obrero. Déjame ganarme el pan. Entre estar con los cerdos y estar en la casa del Padre como jornalero, yo creo que él sabía que era lejos mejor estar con su papá. En Lucas 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice, y fue movido a misericordia. Dice, los antiguos escritos, dice que tuvo en sus órganos, en su vientre, dice, se removieron todos, se estremecieron al ver a su hijo. Estremecieron, dice, al ver a su hijo en la condición que llegaba. Seguramente él estuvo siempre pendiente de su vuelta. Seguramente él siempre estuvo esperanzado que recapacitara. Y estaba dispuesto a perdonarlo. Por eso cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En señal de que le perdonaba, en señal de que lo recibía, en señal de que era su hijo. Así es Jesús con nosotros. Está dispuesto a recibirnos si queremos volver. Está dispuesto a abrazarnos, no importa cómo vengamos. Está dispuesto a recibirnos. Porque su padre lo esperaba. Diligentemente seguramente que regresara y le esperaba desde que él se fue. Ya estaba esperando que él recapacitara y volviera. Quizá observaba a diario, cada día. Él sabía que no pasaría bien fuera de casa. ¿Por qué no esperó que él llegara hasta donde el padre estaba? ¿Por qué el padre lo vio y corrió hacia él? ¿Por qué no lo esperó el papá? Porque él siempre lo estuvo esperando que regresara. Él no quería que tomara esa vida, él no quería que sufriera. Y el hijo le quería decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A lo mejor el hijo quería llegar, ¿no es cierto?, y ver a su padre y tirarse a los pies y besarle los pies y decirle, papá, he pecado contra ti. Me humillo hasta el fondo, ¿no es cierto?, hasta tus pies para que tú me perdones. Sin embargo, fue el padre. Corrió hacia él, no esperó que él llegara y le dijera algo. Él corrió porque él quería abrazarlo, quería besarle.
Él quería estar con él. Porque su amor no podía ya ser contenido. Por eso no envió a un criado por él, vayan, búsquenlo, traigan un carro. No, él fue y corrió. Él quería recibirlo, él quería abrazarlo, él quería besarle. Era su hijo. Yo sé que los padres aquí son iguales de cariñosos con sus hijos, son iguales. Y si han cometido un error, pídanle perdón. Si lo más lindo es poder, ¿no es cierto?, tener una relación con alguien que salió, ¿no es cierto?, de su mismo cuerpo. Tienen que abrazar a sus hijos. Yo no sé por qué, ¿no es cierto?, hay padres que no, yo al mío lo abrazo, lo beso, le hago caricia, me acuesto con él, porque algún día no lo voy a poder hacer. Y no quiero arrepentirme tampoco. Tenemos un tiempo para eso. Por eso, él quería ser el primero en abrazarle. Y el padre no dejó de abrazar ni besar su rostro. Ahí en el verso 22 al 24 dice: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no quería demoras cuando dijo pronto, ¿no es cierto? Sacar el mejor vestido. Tenía planificado qué es lo que había que hacer, restituir, que volviera a sentirse parte de la familia, que volviera a sentir que él lo amaba, que él no era para andar como estaba, que no estaba hecho para andar humillado por la vida, que no estaba hecho para sufrir lo que sufrió. Saquen el mejor vestido y pónganlo. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este es mi hijo, no lo que llegó a mí. Entonces, todo el mundo corría. Y él dice esta frase: este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa frase es como recuperar algo que no tiene precio, que es lo más grande. Se había perdido y es hallado. Estaba muerto y ha revivido. O sea, vuelve a tomar fuerza, dignidad. Por eso el amor de Dios se refleja en esta parábola, porque Dios nos ha hecho a nosotros lo mismo. Hemos ido y hemos andado por todos los lugares que hemos querido. Hemos hecho lo que a nosotros se nos ha antojado. Pero un día el Señor nos permitió volver a Él y nos ha recibido como sus hijos y nos ha cambiado la vida. Por eso esta parábola refleja el amor de Dios por los perdidos, por los hijos que han salido a una provincia apartada. Ustedes como padres, ¿no es cierto?, deben velar por sus hijos mientras estos estén bajo su tutela. Tienen que guiarlos por el buen camino, porque después van a tener que forzar un poco. Cuando van creciendo, se rebelan contra la autoridad, pero esa autoridad es buena, es necesaria para la formación de sus vidas.
El padre no es un ogro. El padre es aquel que vela por el buen cuidado y el crecimiento de sus hijos. Así que, hermanos, que Dios bendiga a los padres. Que los sepamos apreciar, los sepamos venerar, honrar en su justa medida, porque algún día, ¿no es cierto?, ya no estará ese consejo, no estará esa palabra y esa presencia. Si solo con verlo uno se da cuenta de que son parte importante de sus vidas. Así que vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitas gracias por esta palabra que nos recuerda primeramente, Señor, el gran amor que tú nos tienes y que nos has recogido, Señor, de las peores condiciones de nuestra vida. Vacíos, humillados, tristes, desorientados, Señor, sin valor. Pero gracias a ti, Señor, nos has recibido nuevamente en la casa del Padre. Dios mío, bendice a los padres, bendice sus vidas, sus cuerpos, sus años que queden, Señor amado, durante el tiempo que usted les permita. Porque estamos para entregar sabiduría, para entregar, Señor, dirección, corrección. Es la única forma que podemos ayudarles. Por eso decía, Señor, que a veces vamos a tener que aprender por las buenas o por las malas. De una u otra manera, Señor, pero mejor es escuchar a quienes, Señor, nos aman verdaderamente con todo su corazón. Dios bendiga siempre a los padres. A ese hombre que se levanta temprano, que trabaja y que tiene que soportar tantas cosas para llevar el sustento a su hogar. Y que los hijos a veces cuestionan muchas cosas, pensando en que ellos saben mejor. Pero la verdad es que no es así. Ya un día el Señor permitirá que ellos sean padres y comprenderán verdaderamente el sacrificio que cada uno de ellos hace. Dios mío, renueva sus fuerzas, renueva su fe, renueva sus esperanzas. Dales alegría, Señor. Dales alegría en sus vidas. Oh Dios de la gloria, todo esto te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.